Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf y Juan Jesús Garza Onofre vamos a debatir sobre la seguridad y la militarización del país. Luego le voy a presentar una entrevista con el doctor Julio Frenk. Con él vamos a examinar la situación del COVID-19 y el proceso de vacunación en México y el mundo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no acabamos de resolver el tema de la inseguridad? ¿Qué nos dice el tema de querer militarizar cada vez más la seguridad pública en México? Para analizar este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí. Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y nos acompaña en esta ocasión Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito. Tito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, Denise, Pablo, todo el auditorio. Bueno, Denise, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta los mexicanos que la militarización de la seguridad pública no ha funcionado y por lo tanto vamos a cambiar? ¿Cuándo, Denise? No lo sé, porque lo que sí queda claro es que aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó a Felipe Calderón y coincidió con muchos de nosotros en la sociedad civil en torno a los peligros de la militarización, la ha acentuado. A partir del 2003, todos los gobiernos han continuado, profundizado, y ahora se busca constitucionalizar la militarización. Entre las reformas que el presidente quiere plantear, hay una que entraña cambiar la Guardia Civil para que esté bajo el control de la Sedena, lo cual acaba ya con el camuflaje de cualquier vigilancia civil. Se terminan las promesas hechas a las víctimas de violaciones y ejecuciones extrajudiciales. Se termina con la farsa que el presidente encabezó y que Alfonso Durazo echó a andar. Es paradójico que tres gobiernos que insisten en ser democráticos, insisten en que lo son, recurren a fórmulas de los gobiernos autocráticos, ahora más que nunca. Y la Guardia Nacional, innovación de este sexenio, nunca fue en realidad contemplada, concebida como una fuerza civil y jamás lo será si el presidente López Obrador consigue lo que se propone en el Congreso, que es ceder todo el poder, todo el control y toda la supervisión a quienes están a cargo de la seguridad nacional para que se vigilen a sí mismos. En pocas palabras, vamos en contracorriente a donde deberíamos ir desde hace más de 20 años, que es profesionalizar la policía, que es sacar a los militares de las calles, porque la gran paradoja aquí, Leo, y el auditorio, es que la militarización ha estado acompañada de un aumento en la violencia, no de una disminución en la violencia. Y es una violencia que va creciendo en zonas del país donde ya no gobierna el Estado, no gobiernan los gobiernos estatales o locales, gobierna el crimen organizado y muchas veces en colusión con el propio ejército. Hay que recordar aquí que el presidente piensa que el ejército es pueblo bueno. Pues recordemos al general Cienfuegos, exonerado, involucrado en la desaparición, no en la desaparición, pero con muchas preguntas todavía que responder en torno a su papel sobre Ayotzinapa. Entonces, un panorama desolador, Leo, en este tema. Sí, Pablo, porque si uno dijera, bueno, al final del día los militares han resuelto este problema,
Hoy los mexicanos vivimos en un ambiente de paz, lo podemos sentir en nuestras calles, pero cuando vemos lo que está pasando, los números y las tragedias reales, como lo sucedido este fin de semana en Reynosa, dice, hombre, pues es que no entiendo para qué seguir haciendo lo mismo y proponer no solamente eso, sino profundizar esta estrategia, Pablo. En efecto, Leo, la tasa de violencia homicida ya se estacionó por ahí de los 100 homicidios al día. No está retrocediendo, incluso avanza ligeramente, más o menos un 2% respecto al año anterior. Con eso ya López Obrador llega a 87,000 homicidios, que es casi 3 veces lo que tenía Calderón a la misma altura de su respectivo sexenio y más o menos el doble de lo de Peña Nieto. Entonces tiene toda la razón Denise de que las dos líneas no concuerdan, vamos en contrasentido. Puede ser una correlación, no necesariamente causal, pero es evidente que no está dando resultado. El episodio en Reynosa bien podría merecer un comentario aparte, donde ya muchos expertos de ambos lados de la frontera, tanto de la sociedad civil como del gobierno, pues están considerando catalogarlo abiertamente como terrorismo. No estoy seguro de que convenga por razones prácticas esa definición, pero sí entra dentro de algunos conceptos, sobre todo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay antecedentes como la masacre a los Levarón y la granada en Michoacán, el incendio al casino, en fin, pero nunca se había visto así un comando armado ejecutando civiles en las calles, que yo recuerde, y la crónica de Héctor de Mauleón, espeluznante, ¿no? En ese sentido. Claro. También a eso le sumas que ya hay varios testimonios, sobre todo en Michoacán, de que el crimen organizado operó a favor de Morena. Aquí no quiero ser partidista, estoy plenamente consciente que seguramente han operado a favor de otros partidos en otras épocas y otras regiones. Pero bueno, Morena ganó 11 gubernaturas en los corredores del crimen organizado, más la de Gallardo con el Verde, para un total de 17. Entonces hay que preguntarnos cuánto ya se debe al de eso al servicio al crimen, ¿no? Tito, dejo sí. Mi siguiente comentario para la militarización, porque creo que Tito nos va a arrojar mucho más luz sobre las cuestiones constitucionales. Tito, ahora esta reforma que pretende el presidente es fuera máscaras, es hacer de jure lo que ya existe de facto, que sabemos que la Guardia Nacional es una institución militar, pero sí es peor que eso, Tito, porque es, si se pasa a la Sedena, yo creo que ya no habría marcha atrás. Nadie le va a poder quitar a los militares la Guardia Nacional. Ningún presidente, creo, va a tener el poder para enfrentarse al ejército, para quitarle una institución tan importante como es la Guardia Nacional. No sé qué opinas. Muy de acuerdo, Leo, muy de acuerdo con lo que mencionas. Aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el presidente López Obrador tiene esta necesidad de cambiar la Constitución? Y sí, ese fuera máscara de decir, esto no lo pensó ni Felipe Calderón en el momento más confrontacional de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Aquí parecería que la militarización está en todas las entrañas del gobierno, a los niveles locales, estatales y federales, donde parecería que López Obrador lo que quiere hacer es simple y sencillamente hacer legal algo que sabemos que no está siendo legal desde hace muchos años, ¿no? Esto es que el ejército haga labores de seguridad civil. Existe un transitorio actualmente que la Suprema Corte, hay que decirlo, la Suprema Corte no le ha entrado todavía, está pateando la lata, está haciendo tiempo, tal, que supuestamente iba a parar hasta el 2024, ¿no? En el 2024 ya iba a cambiar finalmente que el ejército no se usara de manera extraordinaria en labores de seguridad pública. Lo que te habla también de estos momentos y de esta reforma de López Obrador, que la pone dentro de sus 3 prioritarias,
Yo creo que una buena señal es que ni el PT ni Fernández Noroña han dicho que la apoyan. Yo creo que es una buena señal, que es más algo que se le ocurrió al presidente, ¿no? Otra buena señal es que yo creo que para 2024 esto te habla de que no tienen una estrategia clara en materia de seguridad. Ha sido unas ocurrencias, unos disparates, las promesas fallidas, como ya dijo Denise, este eslogan de volver al ejército a los cuarteles, de la paz, ¿no? De abrazos y no balazos, no solo es falsa, sino que es fallida. Jurídicamente, que ahora intenten reformar la gran reforma de la Guardia Nacional, te habla de un desaseo jurídico que ha caracterizado a lo largo y ancho de este sexenio a muchas políticas públicas. Denise, leí tu artículo de lunes en el periódico Reforma y tú hablas de la Pax Amlista. Ojalá hubiera Pax, la verdad es que no hay Pax, Pax es paz en latino, ¿no? Es que ese es el problema, que no tenemos paz. Estoy de acuerdo con Tito. Creo que la militarización nunca fue concebida, presidente, como una estrategia de seguridad o de combate a la violencia. Quizá lo fue en sus inicios, pero si vemos el inventario nacional de lo militarizado que hizo el colectivo al que pertenezco, Seguridad Sin Guerra, en múltiples tareas que jamás habían tenido antes. El combate al huachicol, la Guardia Nacional, supervisar la seguridad de las pipas de Pemex, la administración de los aeropuertos, construcción de los tramos del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, la distribución de las vacunas, en fin, la lista es muy larga. Entonces, lo que me parece es que esta militarización está enraizada en una estrategia de gobernabilidad y de protección personal y política de este presidente. Este presidente que no encuentra lealtad incondicional en las instituciones del Estado, piensa constantemente, y lo dice en las mañaneras, que se prepara un golpe en su contra, y entonces ha querido evitar precisamente ese desenlace, aliándose con quienes podrían perpetrarlo, que son las Fuerzas Armadas. Yo interpreto que la alianza con los militares no es un acto de combate a la violencia en el país, es un acto político de protección personal. Más vale para el presidente, en su lógica, tener al enemigo cerca, aplacado, comprado, haciendo negocios, enriqueciéndose. Y el objetivo entonces de la Guardia Nacional no es darle paz a México, no hay paz en México, es darle paz a Andrés Manuel López Obrador. Y a eso me refería con la Pax amloísta, que no es paz para el país, es paz para él con quienes podrían ser responsables de una confrontación seria en su contra. Y además es una paz que hemos visto pues perversamente pactada con algunos grupos del narcotráfico. No hay que olvidar la liberación a Ovidio y otras instancias en las cuales el ejército ha cerrado los ojos. El artículo principal de la revista Proceso esta semana es sobre la masacre de Allende. Allende, el pueblo al cual entraron los Zetas, y resulta ser que Luis Crescencio Sandoval y la alta jerarquía de los militares en este país sabían, conocían de manera anticipada lo que iba a suceder y no intervinieron para proteger a los civiles en el pueblo. Eso te dice mucho, Leo. No, totalmente, Pablo. Y aquí, pues yo lo he dicho varias veces, a mí lo que más me preocupa de este sexenio es la militarización de varias labores que deberían de estar haciendo los civiles. Ya Denise hizo una lista de las múltiples encargos que le ha dado el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas. Y no es que yo esté en contra de las Fuerzas Armadas, simple y sencillamente pienso que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su labor de seguridad nacional y punto. Deben de estar en los cuarteles, no deben de sustituir a los civiles. Eso a mí me parece que podría ser la peor herencia del López Obradorismo. Sí, no, es una suerte de modelo a la Erdogan. Qué interesante lo que dice Denise, sin refutarlo, plenamente consciente de que puede haber un acuerdo mutuo.
creo que también me gustaría introducir a la mesa, pues, algo muy extraño que sucedió en el obradorismo, porque casi todas las advertencias sobre López Obrador se han hecho desde hace 20 años y se han cumplido cabalmente. Pero la única donde yo veo que realmente hubo una sorpresa, una verdadera pirueta de un día para el otro, fue la militarización. Ahí sí hubo una mentira abierta. En todas las demás puedes más o menos sospechar del discurso político y lo que quieras, pero esa yo creo que sorprendió a críticos y adeptos por igual. Y vale preguntarnos, la duda que plantea Denise es muy interesante porque puede ser por un lado el uso desde el Ejecutivo, pero no vaya a ser también que sea desde el otro lado, ¿no? Recordemos que pues también los militares ejercen presión, nunca se han dejado auscultar, son una corporación pues muy misteriosa, subrepticia, tiene sus propias leyes, muy hermética, inaccesible al periodismo y a la autoridad civil. Y pues ve tú a saber qué tipo de presión han ejercido sobre el Ejecutivo. Con todo, aunque el acuerdo sea de vía doble, yo creo que el miedo al que apuntas, Leo, es el correcto porque puede haber una irreversibilidad. Es decir, es un poco como enquistarse en el poder civil y pues tienen los rifles, ¿no? ¿Cómo los sacas? Ya no hay manera. No, y hay modelos en el mundo, Pakistán, Egipto, donde el ejército pues produce varios puntos del Producto Interno Bruto y no están dispuestos a dejar esos encargos que les da reputación, poder, dinero, en fin. La irreversibilidad es muy difícil cuando se trata de quitarle facultades a alguien que está armado, Tito. Exacto. Claro, esto del carácter irreversible, del rol, la visibilidad, el poder que están adquiriendo las Fuerzas Armadas, parecería que en el corto plazo genera por lo menos una sensación de seguridad. Parecería que, como bien lo dice Pablo, el ejército es una de las instituciones en las que más confía la ciudadanía, pero no hay que olvidar que es la institución más antigua junto con la Iglesia Católica y por ende más hermética, más sectaria, más patriarcal, también todos los adjetivos que les queramos poner. Y el problema aquí es el largo plazo. En el corto plazo me parece que de manera sistemática no se va a poder devolver al ejército los cuarteles. El poder que tienen, la manera en cómo lo están armando a nivel constitucional, a nivel legal, va a ser para gobiernos futuros una tarea cuesta arriba para alguien que verdaderamente quiera armonizar las labores de seguridad nacional con las labores de seguridad pública. En ese sentido, ¿por qué? Aquí la pregunta es ¿por qué nadie le ha entrado? ¿O por qué parecería que no existe una respuesta más allá de las armas largas y de los cuerpos castrenses? Bueno, porque invertir en prevención no deja votos, porque invertir en policías, los sueldos de policías y policía no genera un discurso de seguridad de manera inmediata. Lo local, que parecería que ahora que le quitan tantas atribuciones a los municipios, generan municipios acomodaticios, cómodos, sabiendo que el ejército, la Guardia Nacional, va a estar ahí en una llamada. Entonces se le quitan desincentivos y parecería una respuesta sencilla, pero que a largo plazo va a ser muy contraproducente y entraña un peligro que radica y apunta directamente a nuestra democracia, no a un orden donde los militares tengan influencia sobre el poder político. Eso es la militarización, no es otra cosa, Leo. Hablar de militarización es cuando las Fuerzas Armadas, cuando estos secretarios que también tienen el rol de máximos comandantes de las Fuerzas Armadas, tienen injerencia en la toma de decisiones de los representantes públicos. Y yo creo que el caso Cienfuegos va a ser un antes y un después para ver cómo los militares tienen injerencia en nivel política de toma de decisiones. No, bueno, la declaración del almirante secretario de la Marina Armada de México diciendo que el enemigo es el Poder Judicial, pues ahí sí dices, hombre, perdón,
creo que no estamos leyendo bien una declaración que es tiene altísimas consecuencias políticas. Pero, oigan, me quedan 3 minutos, 1 minuto cada uno de conclusiones, empezando contigo, Denise. Pues que la cuarta transformación se está convirtiendo en la cuarta militarización, lo sugirió Jorge Volpi en un artículo reciente. Ya no hay abrazos, hay balazos abiertos y la prometida vigilancia civil ya ni siquiera es simulada. En abierta confrontación con lo que el presidente prometió en campaña, el humanista se ha convertido en belicista. Y estoy de acuerdo contigo, es uno de los peligros de más largo plazo, uno de los legados más tóxicos que dejará este gobierno. Un líder social de la izquierda que se alió con los escuadrones, los elementos, las tácticas y los aliados de la derecha. Andrés Manuel López Obrador gobernando con las casacas, con implicaciones muy serias para el balance entre el poder civil, el balance entre el poder civil y el poder militar, y las posibilidades de auscultación y de rendición de cuentas de un actor político y económico cada vez más importante, fuera del escrutinio de la sociedad y del gobierno civil. Pablo, 1 minuto, por favor. Sí, un poco para la proyección de lo que viene, para los amigos del auditorio, me gustaría mencionar que es muy curioso que el presidente vaya a mandar su reforma hasta el 2023, es decir, dentro de 2 años, durante los cuales la Guardia Nacional seguirá operando de facto como una corporación militar. Es decir, la militarización será ascendente y si lo cotejas con la tasa de homicidios creciente o estabilizada, pero que no retrocede, lo único que podemos esperar es pues más violencia homicida. Ahora, nada más una cosita, no es por sospechar de los militares per se. Una de las cosas que más preocupa a los expertos es también el desgaste militar. Hay que también cuidar a las Fuerzas Armadas, digamos. Por supuesto que hay una irreversibilidad y tienen interés en el poder y se debe de auscultar, pero desde el otro lado también se debe de cuidar. Lo que realmente preocupa es que se pueda corromper las Fuerzas Armadas, lo cual se ha demostrado enteramente posible, ¿no? Bueno, yo a diferencia de otros sexenios los veo más contentos en este sexenio, la verdad. Creo que les ha gustado el trato privilegiado que les ha dado el presidente. Tito, te queda una conclusión de 1 minuto, por favor. Claro que sí, Leo, de manera muy breve. Quizá lo único que puede detener esta militarización sistemática, ¿no?, es la Constitución. Yo creo que sí hay que estar muy alertas de que esta reforma constitucional que tanto anhela el presidente de la República no es algo bueno. Hay que detenerla. Las demás fuerzas políticas tienen que saber que en la pasada de la Guardia Nacional ya les metieron varios goles. Y esto no solamente a los partidos políticos, sino todo el pueblo de México. Y aún así, si pasa esta reforma constitucional que tanto empuje le está dando el presidente de López Obrador, no hay que olvidar que el último guardián de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Esperaremos una Suprema Corte de Justicia que tome un rol muchísimo más activo frente a un legislativo que no ha hecho bien su tarea. Pues vaya tema, agradecerle a Denise, a Pablo y a Tito, que estuvo hoy el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a una pausa y vamos a regresar a platicar con el doctor Julio Frenk para hablar de la situación del COVID-19 y la vacunación en México y el mundo. Regresamos.